es la acentuación que distingue significados, la acentuación fonológicamente hablando, es un fonema el acento en castellano, igual que la entonación, como dijimos ayer. En la lengua oral y en la lengua escrita pues será cuestión de enseñarlo también tal vez a través de juegos. Yo me acordaba del Scrabble, pero el Scrabble es muy difícil, pero debe haber otras cosas, trabajando con sílabas, se me ocurrió a mí, con fichitas, ¿no es cierto?, para que los chicos armen las palabras y bueno, yo nunca había pensado en la utilidad pedagógica de las sílabas. En una investigación que se hizo hace muchísimos años en la Facultad de Filosofía y Letras, que la hizo gente especializada en comprensión lectora, pero trabajando con alumnos universitarios, llegaron a la conclusión de que cuando les pedían a los alumnos que leyeran en voz alta, no podían comprender el texto que estaban leyendo porque estaban tan preocupados en deletrear. Exactamente, eso. Yo le voy a decir lo contrario. Dice, no comprendían el texto porque estaban preocupados de deletrear. Yo lo que le voy a decir es que no tenían automatizado el código, tenían que deletrear y por eso no comprendían. Porque la finalidad no es deletrear. La finalidad de quien enseña la lengua escrita no es que se tenga conciencia fonológica. Esa no es la finalidad, en el sentido que decía mi compañera. Ese es un proceso que hace falta para dominar un código y poder leer en un sistema de escritura que es alfabético. Pero la finalidad no es que tenga la gente conciencia fonológica. Hoy día las exigencias que pesan sobre la comprensión lectora son mucho mayores que antaño. Hoy sabemos más acerca de lo que es comprender. Y yo no estoy muy segura de que un acto de oralización perfecta vaya acompañada simultáneamente por un acto de comprensión perfecta. Yo creo que son dos tiempos diferentes. Empezó Dorotea diciendo, los alumnos de la facultad después de leer un texto en voz alta no lo habían entendido. Siguió María diciendo, no lo habían entendido porque eran víctimas de su propio deletreo. Y termino yo diciendo, no lo habían entendido porque aunque no deletrearan, yo creo que hay dos tiempos de producción de una comprensión. Sí. y que es un fenómeno que justamente en la escuela a veces no trabajamos bien o que muchos de nuestros maestros creen que después de leer en voz alta un chico puede entender un texto. Yo creo que hay muchos niños, muchos jóvenes, que tienen problemas de velocidad y de precisión en la producción, digamos, de la oralidad de un texto escrito, y eso les impide comprender el texto. Pero esto no es suficiente. Yo les decía ayer que la comprensión implica otros elementos. Implica, por ejemplo, que haya unos conocimientos previos que el sujeto tenga sobre el texto que se lee. Porque no es lo mismo que yo conozca de lo que se va a leer que no lo conozca. Yo debería de dominar en cierta medida el nivel que llamábamos de microestructuras, el léxico a nivel oral. Debo de conocer el léxico que va a trabajarse en el texto, porque si solo descifro pero no sé qué quieren decir esas palabras, yo debo de tener mecanismos para entresacar la idea principal de un texto y saber qué es lo más importante y qué son las ideas subsidiarias que van componiendo ese texto. Y luego, evidentemente, no es lo mismo leer un texto narrativo, que también se lo dije ayer, que un texto argumentativo, que es muy complejo. Por tanto, la comprensión lectora no es lo mismo que el reconocimiento de la palabra. Dos elementos que a lo mejor yo he dejado de una manera que parecía que con saber deletrear bien se produce una buena lectura. No. Cuando yo digo, en relación con lo que decía Dorotea, no comprendía porque no dominaba el código, eso es una parte. Eso es que es una condición sine qua non. Si yo no tengo automatizado el código, mis problemas cuando
tengo un texto delante, es que voy a tener que estar haciendo un esfuerzo tremendo que me va a impedir acceder a otros procesos más complejos. Ahora bien, la comprensión implica que yo esto lo tenga automatizado y que luego se den estos procesos que describimos aquí. Y comprender es mucho más que descifrar un texto. Yo les decía ayer que la posición de los estudios que se han hecho en psicolingüística, no en los aspectos funcionales, o sea, en una parte de lo que estamos explicando, hacen una distinción entre los procesos que ellos llaman de bajo nivel, a los que les llaman también reconocimiento de la palabra, y los procesos de alto nivel, que son los aspectos de comprensión textual. Esto es una disquisición, de nuevo, psicológica, que les ha permitido estudiar esos procesos separados y que para ellos supone, al decir que los primeros son de bajo nivel y los otros de alto nivel, que los de bajo nivel son previos. Es decir, yo no puedo comprender textos, diría un psicolingüista, si previamente no soy capaz de hacer un reconocimiento de las palabras, porque también veíamos aquí que que uno de los aspectos en la interpretación del texto implica el nivel que ellos llaman de microestructura, que es dominar el vocabulario. Si un niño no domina el vocabulario, difícilmente va a comprender el texto. Pero la pregunta pedagógica quizá es otra, la que tú haces. La pregunta pedagógica es, ¿yo puedo partir de textos para ir al reconocimiento de la palabra? Sí. Sí. Es decir, si yo a un libro, como a un niño, como a una clase, como os decía ayer, le empiezo con, hoy he traído un libro muy interesante que me han prestado en una biblioteca y os lo voy a leer. Yo estoy partiendo del texto. Le estoy mostrando que va a ser algo divertido. Les voy a enseñar el leer por placer y les voy a leer el texto. Ellos no lo podrán leer, pero yo sí, y estoy partiendo del texto. Y en este texto hay palabras que sabemos o no sabemos y voy a hacer reconocimiento de la palabra. Yo creo que los procesos didácticos los tiene que configurar, insisto, el maestro en su contexto, y lo que yo he dicho no es una secuencia didáctica. Primero vamos a trabajar el reconocimiento de las palabras y luego los textos. Esto es una cosa interactiva también. Incluso en la línea constructivista yo podría expresar un texto que han trabajado los niños y con ese texto hacer análisis de la palabra y análisis fonológico, ¿o no? Y partiré de un texto que han generado los propios niños. Entonces, estudiar los procesos psicológicos no es lo mismo que plantear los aspectos didácticos, que yo juego de distintas maneras. Hola a todos y a todas, mi nombre es Sara Melgar y soy co-coordinadora del ciclo de desarrollo profesional en alfabetización inicial que produjo el Instituto Nacional de Formación Docente. Buenas tardes, mi nombre es Emilce Bote, soy pedagoga y coordino junto con Sara estas tareas que estamos haciendo desde el Infod. Y realmente en este sentido tenemos que valorizar mucho este trabajo en equipo que hemos llevado adelante desde el área de lengua y desde las materias pedagógicas o didácticas. El ciclo de desarrollo profesional en alfabetización inicial es un espacio novedoso en el Instituto Nacional de Formación Docente. Surge a partir de la inclusión de la unidad curricular alfabetización inicial en los programas de la formación docente de maestros y nos obliga a pensar nuevamente la alfabetización, pero ya como una unidad del currículum que deberemos proveer a nuestros alumnos y alumnas futuros docentes. Este ciclo se caracterizó por congregar a interesantes y expertos, especialistas en distintas disciplinas, con el objetivo de conformar el campo intelectual de la alfabetización. Tuvimos una serie de encuentros que se realizaron en el Instituto Nacional de Formación Docente, en la sede del Museo Roca y en la sede del Abasto,
con distintos docentes que fueron enviados por sus provincias para asistir a este curso. Pero ahora, a través de este medio, vamos a llegar a muchos otros docentes que no pudieron asistir en aquella oportunidad, pero que van a poder verse favorecidos por los mismos materiales, por las mismas conferencias y esperamos por los mismos estímulos, solicitaciones y desafíos que recibieron los que cursaron con nosotros en su oportunidad durante los años 2008, 2009 y ahora en el 2010. Bueno, el cuadernillo que en este momento queremos presentarles es el tercero, el número 3 de una serie que comenzó con un primer libro que recoge las ponencias de los especialistas que integraron el ciclo. Un segundo libro que presenta una investigación realizada por Marta Zamero, y el tercero, que es este, que estamos queriendo que llegue a los institutos. Este cuaderno es dedicado especialmente para el trabajo docente en el aula. Este trabajo realmente es muy importante y ha querido recoger no solo las ponencias y los aportes de los especialistas, sino una investigación muy interesante que llevaron a cabo los docentes de los institutos y que hemos compartido en algunas experiencias personales, ¿no? en lo presencial. Este trabajo muestra específicamente cómo un docente de lengua, tanto sea el espacio de alfabetización inicial como lengua y didáctica, puede trabajar con sus colegas de las materias pedagógico-didácticas que le aportarán desde su experticia aquellos aspectos que las cátedras aún hoy en los profesorados no las tienen incluidas. El trabajo de análisis de cuadernos fue propuesto como trabajo práctico no presencial. Los docentes cursantes se abocaron a analizar alrededor de 2 o 3 cuadernos provenientes de las escuelas destino relacionadas con su propio instituto. Así contamos entonces con cuadernos provenientes de todas las provincias de nuestro país. Pudimos terminar el análisis al momento de la publicación de 144 cuadernos de primer grado. Este material fue exhaustivamente examinado por los docentes participantes a partir de una guía de sugerencias didácticas y metodológicas que les ofrecimos las coordinadoras. Fue particularmente interesante observar todo el proceso de crecimiento en el análisis que este material y que las aportaciones de los docentes produjeron. Pudimos ver en ellos un ahondamiento de las problemáticas y pudieron advertirse ciertas líneas que en algunos aspectos nos mostraron docentes preocupados por la profundidad de sus aportes, pero que en otros casos nos mostraron lo que hemos dado en llamar una oferta pedagógica disminuida. Esa oferta pedagógica disminuida se manifiesta en los cuadernos de clase de muchos chicos de primer año de nuestro país y merece un análisis detallado en los institutos de formación docente. Sabemos que los docentes van a aprovechar este material. Nosotros hicimos un recorrido que nos permitió ver de qué manera estaban representadas las áreas en los cuadernos, nos permitió ver qué formas de organización, selección y secuenciación de los contenidos se presentaban en ellos y también nos permitieron ver de qué manera los docentes ejercían la función de comunicación en los cuadernos y se dirigían tanto a los niños como a los padres. Las observaciones producidas por los colegas que participaron de este encuentro son pertinentes y atinadas y han sido recogidas en unas notas que justamente dan cuenta de todo el trabajo que ellos realizaron y que ahora va a llegar a todos los colegas en este cuaderno didáctico que les ofrecemos. Resulta interesante que posteriormente al análisis de cuadernos que manifestaba Sara, también les hemos agregado algunas actividades para las cátedras de los institutos.
Nosotros la pensamos en 3 niveles, es decir, los docentes con sus colegas de su misma especialidad y de otras, que pueden hacer trabajos complementarios y bien interesantes. También las hemos pensado para realizar en las aulas de los IFD con sus alumnos, futuros docentes. Y por último, hay varias actividades que están relacionadas con las escuelas destino. Esto es un tema que a nosotros nos importa fundamentalmente porque en verdad los institutos trabajan con esas escuelas a las cuales no solamente hay que solicitarles materiales para hacer este tipo de indagaciones, sino que también hay que ayudarlos a trabajar nuevos enfoques y nuevas metodologías. Estas actividades integran la parte 2 del cuaderno. Y por último hay una parte 3 donde colocamos algunos anexos, creo que útiles para la tarea en el aula. Uno de los anexos es la guía. Fue ofrecida a los colegas para que pudieran sistematizar sus observaciones y ahora queda a disposición de los colegas de los institutos a quienes va a ir dirigido este material para que lo puedan utilizar en sus cátedras. Luego también en los anexos hemos podido incluir, o se nos ha ocurrido que era importante, incluir algunas páginas de los cuadernos analizados por los colegas cursantes porque nos parece que facilitaría un primer acercamiento al tipo de trabajo que el curso propuso para ellos, pero ahora, por ejemplo, para hacer con los alumnos de los institutos. Asimismo, les acercamos un modelo histórico de trabajo de alfabetización para que puedan analizar con sus alumnos una propuesta que se dio en el pasado en nuestro país y que puede ser analizado como documento histórico en torno de la alfabetización según los docentes de los institutos lo crea conveniente. Lo importante de todo este material es que recoge todo lo producido en el curso y pretende proponerlo como tarea para el instituto, para que esto no sea un curso más que propone a los cursantes una actitud pasiva de recepción de conocimientos. Nosotros queremos que ahora se produzca conocimiento didáctico en las aulas de los profesorados a partir de las conferencias, de los materiales, de los análisis de cuadernos y de los anexos que les proponemos. Así pues, este material queda abierto para el enriquecimiento de los docentes. Asimismo, nosotros proponemos que a través de nuestro espacio virtual se amplíe ahora el universo de los docentes con quienes nos ponemos en contacto y a partir de la frecuentación de estos materiales y de todas las ofertas que ustedes hagan desde los institutos para profundizarlos y enriquecerlos, se abra un foro de intercambio que nos permita instalar este espacio de alfabetización inicial ya como unidad curricular. Nosotros habíamos pensado cuando leíamos las propuestas de los nuevos diseños curriculares que, por ejemplo, cátedras como pedagogía, didáctica general, por supuesto, psicología, sociología, aportan al área aspectos interesantísimos que además son retomados por los especialistas que ustedes van a poder apreciar a partir de no solo el material escrito que está en este libro, sino los videos que les acercamos. Ahí ellos manifiestan que el área de alfabetización inicial necesita de aportes de estas ciencias pedagógicas para poder integrar su objeto de conocimiento. Al mismo tiempo también nuestros compañeros del trayecto de la práctica, ellos son los que realizan estas vinculaciones con las escuelas destino y realmente ellos pueden aportar muchísimo material para la revisión de enfoques, revisión de propuestas y acrecentar este campo de conocimiento tan interesante. Por lo menos a nosotros nos parece que es muy importante que esto se vea en profundidad, no solo en los institutos de formación de maestros, sino también en aquellos que forman especialistas de lengua. Esto nos tiene
preocupadas, ¿verdad, Sara? Porque este tema no se toca en los profesorados para nivel medio y nosotros creemos que se debe tocar, y prontamente. Efectivamente, el material queda a disposición de todo formador que se interese en la alfabetización inicial. Y como dice Emilce, creemos que el conjunto de profesores que deberían interesarse en esto es mucho más amplio que aquellos que forman específicamente a los maestros de la escuela primaria. Y yo quisiera cerrar esto con alguna reflexión, que es la siguiente. El conjunto de estos materiales que el Infode está poniendo en las manos de los colegas nos permite ver un recorrido desde los primeros intentos de inclusión de la alfabetización inicial en la currícula hasta la inclusión efectiva a partir de la Ley de Educación. Antes de eso, la alfabetización había tenido existencia muy fuerte en debates, en querellas, en congresos educativos y en la voluntad individual de muchos formadores que la habían incluido en la currícula. Sin embargo, desde ahora empieza otra tarea a la que damos comienzo con estos materiales. La tarea de construir lo que era un campo controversial de debates en una disciplina que se enseñe en los institutos que forman maestros. Y entonces para eso tendremos que pensar en generar un campo disciplinar de referencia que, sin perder la libertad de cátedra ni de los enfoques personales, sin embargo forme maestros para nuestro país, maestros que puedan alfabetizar en nuestro país y puedan moverse de una provincia a otra como poseedores de un saber que han adquirido en sus institutos de referencia y que les permite moverse en cualquier otro lugar y en cualquier otra escuela. Creemos que este material le va a permitir al docente del profesorado de formación de maestros plantear preguntas que siempre estuvieron cuando hemos tenido que enseñar a alfabetizar y que, por lo menos en los debates, las conferencias, el análisis de cuadernos y los materiales que ponemos a su disposición, encuentran un campo de respuestas, no unívocas, pero un campo de respuestas para pensar en común. Y las preguntas son sencillas y al mismo tiempo complicadas. Se nos ocurren las siguientes. Por ejemplo, ¿hay que hacer aprestamiento en el primer grado o es un tema para articular con las cátedras y con los niveles iniciales? ¿Hay que enseñar con métodos analíticos o sintéticos? ¿Basta con la inmersión en ambientes alfabetizadores ricos o hace falta enseñanza explícita? ¿Qué formas de la conciencia, es decir, la habilidad para manipular conscientemente unidades fonológicas, morfológicas, genera la enseñanza de la lengua escrita? ¿Cuál es la incidencia de las formas de habla en la alfabetización inicial? ¿Qué posibilidades tiene un niño de aprender a leer y escribir sin que importe su origen socioeconómico y cultural? ¿Cómo funciona la mente en la adquisición y cómo funciona la mente humana en el aprendizaje de lenguas? ¿Qué cosa es ser un bilingüe o un semilingüe? ¿Qué porcentaje de niños con patología puede haber en un aula? ¿Qué relaciones puede haber y cuáles no puede haber entre alfabetización y gramática? ¿La alfabetización forma parte de la lengua o no forma parte de la lengua? ¿Hay que corregir la ortografía? ¿Hay que favorecer que los niños cometan errores cuando están aprendiendo a escribir? ¿Qué peso dedicar a la historia o a las teorías en los programas de alfabetización inicial o a la organización, selección y secuenciación de los contenidos? Estas y otras preguntas recibieron a lo largo del curso muchas respuestas, recibieron muchos desafíos, hubo muchos conceptos que seguramente nos van a asombrar o que seguramente van a generar polémica o con los que no vamos a estar de acuerdo. Eso significa empezar a debatir y a formar el campo intelectual de la alfabetización en nuestro país. Nos queda nada más que agradecerles todo este trabajo que han realizado también durante estos meses, desearles mucha suerte en cada una de las cátedras
y comentarles que nuestro próximo encuentro va a ser alrededor de la temática de la literatura infantil y la alfabetización inicial. Esto es un encuentro que esperamos realizar en este primer semestre del año 2010 y que va a contar, como en este caso, con todos los materiales que van a llegar a todos los institutos del país. Muchas gracias, mucha suerte y nos veremos pronto. Suerte y mucho trabajo.